Soy Isabel Castañeda, y el día que mi hija me echó de su casa por estar enferma, ella no sabía de los 17 millones de dólares que su padre dejó solo a mi nombre. Lo que pasó después cambió nuestras vidas para siempre, que es del y doy. Pero antes de continuar, ¿ya diste like? ¿Te suscribiste al canal? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para mí. El olor a desinfectante del Hospital San Rafael me revolvió el estómago antes de que la doctora Patricia Mendoza pronunciara las palabras que cambiarían todo. Estaba sentada en esa silla de cuero gastado, las manos apretando un pañuelo de papel que Héctor me había regalado años atrás, cuando todavía estaba vivo para regalarme cosas. La doctora tenía esa expresión profesional que los médicos aprenden en algún manual secreto, compasiva pero distante, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo en lugar de mi sentencia. Carcinoma ductal invasivo, estadio inicial, dijo, y las palabras flotaron en el aire como ceniza. El tratamiento será agresivo, Isabel, pero las probabilidades están de nuestro lado. 78% de remisión si comenzamos de inmediato. Asentí, porque no sabía qué más hacer. Mi boca estaba seca. Fuera de la ventana, un jacarandá florecía con esa insolencia morada que tienen los árboles cuando no saben que tu mundo se está derrumbando. Salí del hospital con una bolsa llena de recetas y folletos ilustrados sobre quimioterapia. El sol de marzo caía brutal sobre la Ciudad de México, y yo caminaba como autómata hacia mi carro. Me senté al volante sin encender el motor. Cerré los ojos y vi a Héctor, su sonrisa torcida, su forma de tocar mi mejilla cuando estaba preocupado. El dinero revela el carácter, mi amor, solía decir. Guárdalo bien. Un día sabrás quién realmente te ama. Había muerto hacía 2 años, dejándome sola con esa verdad envuelta en papeles legales y cuentas bancarias que nunca mencioné a nadie. 17 millones de dólares, propiedades en 3 países, un imperio silencioso que Valeria, mi única hija, desconocía por completo. Conduje hasta Polanco porque todavía creía que mi hija me querría. Incluso enferma, la casa que compartía con Santiago era una exhibición de mármol italiano y ventanales inmensos que daban a un jardín iluminado como escenario de teatro. Toqué el timbre, esperé. La empleada me abrió con esa sonrisa incómoda que tienen las personas cuando saben que no eres bienvenida en tu propia familia. Valeria estaba en la cocina, toda de blanco impoluto, el cabello rubio californiano cayendo perfecto sobre sus hombros. Tecleaba en su celular, con esa urgencia de quien cree que el mundo depende de cada mensaje. Apenas levantó la vista cuando entré. Mamá, dijo, más afirmación que saludo. ¿Qué haces aquí? Me senté frente a ella, en la isla de la cocina. El mármol estaba frío bajo mis manos. Necesito hablar contigo. ¡Hija! Suspiró. Dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Habla rápido. Tengo una videoconferencia en 20 minutos. Las palabras me costaron. Fui al médico hoy. Tengo cáncer, Valeria. Vi cómo procesaba la información. Sorpresa inicial. Después ese cálculo frío que últimamente había reemplazado cualquier rastro de ternura en sus ojos. ¿Cáncer? ¿Qué tipo? ¿Qué etapa? Le expliqué. Etapa inicial, tratamiento agresivo. Buenas probabilidades. Solo necesitaba quedarme con ella unas semanas, mientras comenzaba la quimioterapia. Solo eso. Un poco de compañía, un poco de amor. Mamá, ¿sabes que Santiago y yo estamos en una fase crítica con la empresa? Comenzó. Y yo ya sabía hacia dónde iba. No podemos. No tenemos estructura para cuidar de alguien enfermo aquí. Algo dentro de mí se quebró. Pequeño al principio. Como cuando cae la primera gota antes del aguacero. Solo necesito un lugar donde quedarme, Valeria. No pido... Santiago apareció en el umbral, camisa desabotonada, copa de whisky en mano. Isabel, tal vez sea mejor que busques un lugar especializado. Ya sabes, un asilo con estructura médica. Valeria no lo contradijo. Eso fue lo que más dolió. Un asilo, repetí. Y mi voz sonó extraña incluso para mí. Vete a dar trabajo a un asilo, gritó Valeria, golpeando la mesa. No te quiero aquí, mamá. Ya tengo suficiente con los acreedores, los inversionistas, los empleados. Y ahora esto. Me levanté despacio, tomé mi bolso de cuero gastado, el que Héctor me había regalado en nuestro 20º aniversario. Miré a mi hija buscando algún rastro de la niña que había mecido en mis brazos.
la que lloraba cuando tenía pesadillas, y solo yo podía calmarla. Solo vi a una extraña con los ojos duros de quien ha olvidado que el amor no tiene precio. Está bien, Valeria, dije con una calma que no sentía. Me iré. Caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. En el carro, bajo el jacarandá que ahora parecía burlarse de mí con su belleza indiferente, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Después respiré hondo, me sequé la cara y recordé las últimas palabras de Héctor en su lecho de muerte. Lo puse todo a tu nombre, Isabel. 17 millones. Propiedades, inversiones, todo, porque necesito que sepas quién te ama de verdad. El dinero revelará quiénes son, especialmente ella. Encendí el motor. Guadalajara me esperaba, y con ella, la lección más dura que una madre puede enseñar. Que el amor incondicional a veces significa dejar que tus hijos caigan para que aprendan a levantarse. Valeria no sabía nada de esos 17 millones. Todavía no. El departamento en Guadalajara olía a lavanda y madera vieja. Chapalita, edificio de 4 pisos con fachada amarillo mostaza y bugambilias trepando por las rejas. Departamento 3B, 2 habitaciones, sala con sofá floral desteñido, cocina con azulejos de Talavera azules que Héctor y yo habíamos elegido en un mercado de Puebla hace 20 años. Abrí las ventanas y dejé que el aire de la Sierra Madre entrara, llevándose un poco del dolor que cargaba como maleta pesada. Desempaqué mis cosas, ropa simple, pañuelos de colores para cuando perdiera el cabello, fotografías enmarcadas de Héctor sonriendo en nuestra boda. Me senté en el borde de la cama y lloré otra vez, pero esta vez fue diferente. Fue el llanto de quien se permite sentir después de fingir fortaleza. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Abrí y encontré a una mujer mayor, menuda, con ojos brillantes como cuentas de vidrio y una sonrisa que le arrugaba toda la cara. En sus manos sostenía un tazón humeante. «Supe que llegaste, mijita», dijo con voz suave. «Soy Lucía, del 3RA. Te traje caldo de pollo». No hizo preguntas, no exigió explicaciones, simplemente se sentó a mi mesa de cocina mientras yo comía y me habló de su gata Princesa que acababa de tener crías, de cómo el clima estaba más fresco este año, de las flores del jardín comunal, palabras sin peso que paradójicamente me sostuvieron. Tuve un hijo, me contó después, cuando terminé el caldo. Ricardo, abogado exitoso en Monterrey, me metió en un asilo cuando me rompí la cadera, lugar caro, enfermeras profesionales, pero yo no quería morir entre extraños, ¿sabes? Se encogió de hombros, me escapé una madrugada, volví aquí, no hemos hablado en 3 años, manda dinero pero no manda amor. Sus palabras me atravesaron. Y no lo extrañas, cada día, admitió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero a veces Dios nos quita del lugar equivocado para ponernos en el correcto. Esa noche dormí mejor que en meses, arrullada por el sonido de la lluvia en el techo de lámina y el ronroneo de Princesa que Lucía me había prestado para que me hiciera compañía. La primera sesión de quimioterapia fue en el Centro Oncológico Guadalajara. Paredes verde agua, ventanas grandes con vista al jardín interno, donde crecían geranios y jazmines. El doctor Armando Reyes era alto, con canas en las sienes y lentes de armazón discreta. Tenía manos firmes cuando explicaba el protocolo. 6 ciclos de AC, efectos secundarios, pronóstico optimista. Vino sola, preguntó, y noté algo en su voz. Compasión, tal vez, o reconocimiento de un dolor familiar. Prefiero así, respondí. Y fue verdad a medias. Durante la infusión, cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. Valeria recién nacida, tan pequeña que cabía en el hueco de mi brazo. Su primer día de escuela, llorando porque no quería soltarme. Su graduación universitaria, donde apenas nos miró desde el estrado. Demasiado ocupada con sus amigos. La apertura de su empresa, donde Héctor y yo habíamos invertido $300,000 como regalo, y ella había agradecido con prisa, ya pensando en el siguiente paso. ¿Dónde había perdido a mi hija? ¿O siempre había sido así y yo me había negado a verlo? Sí, Isabel. La voz del doctor Armando me trajo de vuelta. Ya terminamos por hoy. ¿Se siente bien? Asentí, aunque la náusea comenzaba a trepar por mi garganta. Lucía me esperaba en la recepción,
con una bolsa de galletas de jengibre caseras y un termo de té de manzanilla. Me llevó a casa en su viejo Volkswagen que tosía humo negro y no dijo nada cuando tuve que detenerla 2 veces para vomitar en la acera. Esa noche, cuando estaba acostada en mi cama mirando las sombras en el techo, sonó mi teléfono. Valeria. Mi corazón dio un salto. Contesté antes del segundo timbre. Mamá. Su voz sonaba distante, formal. Solo llamaba para ver cómo estabas. No mencionó mi enfermedad. No preguntó sobre el tratamiento. Habló de su empresa, de problemas con inversores, de Santiago trabajando tarde otra vez. Palabras vacías que llenaban el silencio incómodo entre nosotras. ¿Y tú? Preguntó finalmente. ¿Dónde estás? En Guadalajara, dije. En el departamento de tu padre. Ah, pausa. Bien, bueno. Tengo que irme, cuídate. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcación como si fuera un requiem. Lucía entró con Princesa en brazos. ¿Era ella? Preguntó. Porque ya le había contado todo. Asentí. Dale tiempo, mijita. A veces las personas necesitan perderlo todo para encontrar lo que siempre tuvieron. No sabía entonces cuán proféticas serían sus palabras. 3 meses después, mi cabello comenzó a caer en mechones que encontraba en la almohada cada mañana. Fui a la peluquería de doña Graciela, un local modesto con espejos manchados y olor a laca barata. Me corté todo antes de que el cáncer decidiera por mí. Quedas preciosa, Isabel, mintió Graciela con ternura, pero yo veía mi reflejo, pálida, demacrada, extraña para mí misma. Compré 3 pañuelos de colores en el mercado de artesanías y aprendí a amarrarlos como Frida Kahlo. Lucía dijo que me daban aire de artista bohemia. Yo solo quería sentirme humana. Ella me convenció de ir al grupo de apoyo en la parroquia San Judas Tadeo, jueves a las 6, salón comunitario con sillas en círculo y café aguado. La facilitadora era hermana Guadalupe, una monja franciscana con ojos que veían demasiado. Ahí conocí a Beatriz, 35 años, madre soltera de gemelos, leucemia linfoblástica aguda, trabajaba como costurera, manos ásperas de tanto coser, pero sonrisa que iluminaba cuando hablaba de Diego y Sofía. 8 años, traviesísimos, decía con orgullo. Rezan por mí todas las noches. También conocí a don Esteban, 70 años, ex agricultor con cáncer de próstata avanzado. Vivía con su nieto Toño, 16 años, ojos viejos en cara joven. Esteban tenía ese humor seco de quien ha aceptado la muerte como compañera inevitable. Si Dios me lleva, bromeaba, al menos no pagaré más la luz. Cuando llegó mi turno de hablar, vacilé, pero había algo en ese círculo, en esas caras marcadas por enfermedad, pero no derrotadas, que me desarmó. Mi hija me echó de su casa cuando supo que estaba enferma, dije, y las palabras salieron rotas. Me dijo que fuera a un asilo. El silencio fue pesado. Después Beatriz tomó mi mano. Eso duele más que cualquier quimio, ¿verdad? Asentí. Y por primera vez desde el diagnóstico, no me sentí completamente sola. Mientras yo encontraba refugio en Guadalajara, el mundo de Valeria se desmoronaba en cámara lenta. Lo supe por Marcela, su socia, quien me llamó una tarde lluviosa. Isabel, siento molestarla. Su voz temblaba, pero necesita saber. El banco congeló las cuentas de Logistec, Santiago. Él desvió fondos, 200,000 pesos para cubrir deudas de juego. Mi corazón se detuvo. Valeria lo sabe. Acaba de enterarse. Está destruida. Esa noche esperé que mi hija me llamara. No lo hizo. Imaginé su orgullo, ese orgullo que yo misma había alimentado sin darme cuenta. Impidiéndole pedir ayuda a la madre que había rechazado, el grupo de apoyo se convirtió en mi familia. Beatriz y yo tomábamos atole en el mercado municipal después de las sesiones, caminando entre puestos de flores y frutas mientras ella me contaba cómo el padre de sus hijos había desaparecido al conocer su diagnóstico. Los hombres son cobardes, doña Isabel, decía, pero las madres somos de hierro, ya verá. Su hija volverá. Don Esteban empeoró. Lo internaron con neumonía. Fui a verlo al hospital civil, y cuando entré a su habitación, Toño estaba junto a la cama, sosteniendo la mano de su abuelo con una desesperación que me partió el alma. Cuida del muchacho si no vuelvo.
me susurró Esteban cuando Toño salió un momento. No tiene a nadie más, prometí. Aunque no sabía cómo cumplirlo, esa noche el doctor Armando me invitó a tomar café, no en el hospital, sino en un lugar pequeño cerca del parque. Café Madoka, fusión japonés-mexicana, plantas colgantes y luz natural filtrada. No suelo hacer esto, admitió nervioso, sin su bata blanca. Pero hay algo en usted, Isabel. Me recuerda por qué elegí esta profesión. Me contó sobre Clara, su esposa muerta de cáncer de ovario a los 42. Él era oncólogo y no pudo salvarla. Se divorció emocionalmente de la medicina durante 2 años. Solo pacientes como yo le recordaban que todavía valía la pena. ¿Está evitando alguna tragedia ahora?, preguntó. Esperando, respondí. Esperando para ver qué enseña a no evitarla. Entendió sin necesidad de más palabras. Cuando volví al departamento, Lucía me esperaba con tamales y chocolate caliente. Tu hija llamó, dijo. Dejó mensaje. Dice que necesita hablar contigo. Escuché el mensaje 3 veces. La voz de Valeria sonaba pequeña, quebrada. Mamá, yo necesito. Llámame, por favor. Pero no la llamé. Todavía no. Porque Héctor tenía razón. El dinero revela el carácter. Y yo necesitaba saber si mi hija volvería por amor o por desesperación. El mundo de Valeria se desmoronó un martes por la mañana cuando un oficial judicial tocó su puerta con una notificación. Embargo, programado en 30 días, la lista de bienes incluía su casa en Polanco, 2 autos de lujo, hasta los muebles italianos que había escogido con tanto esmero. Lo sé, porque Marcela me llamó esa noche. Su voz cargada de preocupación. Isabel, Valeria está, no sé cómo describirlo, destruida. Santiago reapareció borracho, confesó que debe más de $500,000 entre el casino y préstamos que pidió a nombre de la empresa. ¿Ella te pidió que me llamaras?, pregunté. No, no pide nada a nadie, pero pensé que usted debería saberlo. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Una parte de mí quería correr a la Ciudad de México, abrazarla, arreglar todo con el dinero que tenía guardado. Pero la otra parte, la que había aprendido de Héctor, sabía que hacerlo sería robarle la única lección que realmente importaba. En Guadalajara, la vida continuaba. Don Esteban fue dado de alta del hospital, pero todos sabíamos que era temporal. Toño faltaba a la escuela para cuidarlo, y yo comencé a tutorarlo en matemáticas y literatura en las tardes, en mi pequeña sala, mientras Princesa dormitaba en el sofá. Usted es buena maestra, doña Isabel, me dijo una tarde. Su cuaderno lleno de mi letra corrigiendo ecuaciones. Mi mamá murió cuando yo era chico. A veces me pregunto cómo hubiera sido tenerla. Le acaricié el cabello. Ese gesto maternal que había guardado tanto tiempo. Tu abuelo te quiere más que nada en el mundo, Toño. Eso es lo que importa. Pero él se va a morir pronto. No fue pregunta. Sí. ¿Y después? Después seguirás viviendo. Porque eso es lo que hacemos por quienes amamos. Seguimos. Beatriz me trajo noticias devastadoras en el grupo de apoyo. Su tratamiento no funcionaba. Los médicos sugerían un ensayo clínico experimental en Monterrey, pero costaba $400,000 que no tenía. Voy a rechazarlo, dijo con voz plana. No puedo dejar a mis hijos endeudados. No, respondí con firmeza que me sorprendió. Vas a aceptarlo y yo voy a ayudarte. Isabel, no puedo aceptar. No es caridad, Beatriz, es inversión. Cuando te cures, vas a trabajar en algo importante, algo que estoy planeando. No le dije qué, pero en mi mente, los planos de la Fundación Héctor Morales comenzaban a tomar forma. El doctor Armando y yo nos volvimos más cercanos. Cenas en su apartamento minimalista, donde cocinaba risotto de hongos que había aprendido a cocer en Italia, conversaciones sobre literatura, sobre pérdida, sobre cómo el amor siempre duele pero vale la pena. Me estoy enamorando de usted, confesó una noche, entre el vino tinto y el vinilo de Debussy de fondo. Lo sé, respondí, porque era cierto, pero todavía no estoy lista. Armando, esperaré, dijo simplemente. No tengo prisa. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos de Héctor, encontré el contrato de transferencia patrimonial. Valeria tenía razón en sospechar. Rodrigo, el abogado, había sido meticuloso. Cada propiedad, cada cuenta, cada inversión transferida a mi nombre 3 meses antes de la muerte de Héctor. Releí las cláusulas. Una en particular me detuvo.
El beneficiario secundario recibirá su parte cuando la titular considere que ha demostrado madurez emocional y financiera suficiente. Héctor me había dado el poder de decidir y yo todavía no decidía. Esa noche, Valeria finalmente llamó, no al teléfono, sino a mi puerta. La vi a través de la mirilla antes de abrir, empapada por la lluvia torrencial que había comenzado al atardecer, el cabello rubio pegado a la cara, maquillaje corrido como pintura sobre lienzo mojado. Ya no era la mujer impecable de Polanco, era mi hija, quebrada y pequeña. Temblando en el pasillo del tercer piso, abrí la puerta. Mamá. Fue todo lo que dijo antes de derrumbarse. La sostuve mientras lloraba, ahí mismo en el umbral, bajo la mirada discreta de Lucía que observaba desde su ventana, con las manos juntas en oración. El cuerpo de Valeria se sacudía con sollozos que parecían arrancarle pedazos del alma. La ayudé a entrar, le quité el abrigo mojado, le di una toalla, preparé té de tila mientras ella se sentaba en mi sofá, tan fuera de lugar en ese departamento modesto que durante meses había desdeñado sin conocer. Lo perdí todo comenzó cuando pudo hablar. La casa, la empresa, el matrimonio, Santiago. Él nos destruyó, mamá, mintió, robó, apostó todo. Y yo fui tan ciega, tan estúpida. No eres estúpida, dije, sentándome junto a ella. Fuiste confiada, hay diferencia. Te eché cuando estabas enferma. Las palabras salieron como confesión, cargadas de vergüenza. Tenías cáncer y yo. Dios mío, mamá, ¿qué clase de monstruo hace eso? Pude haber respondido con rabia. Pude haberle recordado cada momento de rechazo, cada palabra cruel. En cambio, tomé su cara entre mis manos, ese gesto que había hecho 1000 veces cuando era niña. Eres mi hija, Valeria. Siempre lo serás. Pero ahora necesitas aprender algo que me tomó 60 años entender. El dinero va y viene, el carácter permanece. Lloró más, pero diferente. Lágrimas de alivio, de reconocimiento, de liberación. Puedo quedarme, susurró. No tengo a dónde ir. Puedes quedarte, pero con mis reglas, honestidad, trabajo, humildad. ¿Aceptas? Acepto todo, mamá. Lo que sea. Le di el cuarto de huéspedes, pequeño y simple, con una colcha de crochet que Lucía había tejido. Valeria miró alrededor. La cama de una plaza, la ventana que daba al estacionamiento, la ausencia total de lujo, y por primera vez en años, sonrió con algo parecido a la paz. Gracias, dijo, por no cerrarme la puerta. Nunca te cerraría la puerta, hija, pero sí te haría tocarla hasta que entendieras por qué querías entrar. Durmió 12 horas seguidas. Yo me quedé despierta, mirando la foto de Héctor en mi mesita de noche. ¿Lo hice bien, mi amor?, susurré a la imagen. El silencio fue respuesta suficiente. Los primeros días fueron incómodos. Valeria despertaba con el olor del café que yo preparaba a las 6. Sorprendida de que alguien mantuviera rutinas simples sin ayuda de nadie, desayunábamos pan dulce de la panadería Don Chuy, mantequilla, mamey cuando había, conversaciones cautelosas, cada una probando los límites de esta nueva dinámica. La acompañé a su primera sesión de quimioterapia, cuando me vio en la sala de infusión, delgada, con el pañuelo rojo en la cabeza, la piel casi transparente, su cara se descompuso. No sabía que era tan... No terminó la frase. Brutal, ofrecí. Lo es, pero sobrevivible. Conoció a Beatriz y a don Esteban en el grupo de apoyo. Beatriz la abrazó sin hacer preguntas. Esteban bromeó. Ah, entonces tú eres la hija ingrata famosa. Bienvenida al club. Valeria se sonrojó, pero después, cuando caminábamos de regreso, preguntó. ¿Les contaste? La verdad no necesita contarse, se nota. Comenzó a trabajar pequeños proyectos de consultoría para microempresas. Una panadería que no entendía sus costos, una mecánica que necesitaba digitalizar inventario, cobraba la mitad de lo que hubiera cobrado antes. Trabajaba fines de semana, entregaba resultados impecables. ¿Por qué lo haces?, pregunté una noche. Porque necesito recordar cómo se construye algo desde la honestidad. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos que le había pedido revisar, encontró el sobre del banco suizo. La vi desde la cocina cuando lo abrió. Vi su cara transformarse de confusión a shock absoluto. Sus manos temblaron sosteniendo el extracto bancario. ¿Mamá? Su voz salió estrangulada. ¿Qué es esto?
Entré a la sala. Lo que parece 17 millones de dólares, cada palabra separada, como si no pudiera conectarlas en su mente, me senté junto a ella en el suelo. Tu padre no fue solo dueño de una empresa textil modesta. Valeria fue genio de inversiones, construyó un imperio en silencio y antes de morir puso todo a mi nombre. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque necesitaba saber algo. ¿Qué? Si todavía me amabas sin el dinero. Valeria procesó la revelación en etapas. Primero vino el shock, sentada en el suelo con el documento del banco, releyendo las cifras como si pudieran cambiar. Después la vergüenza, que la hizo cubrir su cara y llorar con ese llanto desgarrado de quien entiende la magnitud de su error. Te mandé a un asilo, repetía entre sollozos. Tenías millones y te mandé a un asilo, Dios mío, mamá. ¿Qué he hecho? La abracé mientras temblaba. Hiciste lo que muchas personas hacen. Confundiste valor material con valor humano, pero aprendiste, Valeria. Eso es lo que importa. Me probaste. Su voz mezclaba dolor y comprensión. Te esperé, corregí. Esperé para ver si, sin dinero visible, todavía recordabas que yo era tu madre. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Ese gesto infantil que no había visto en décadas. ¿Y ahora qué? Ahora decidimos qué hacer con esta riqueza juntas. Pasamos días planeando. Valeria tenía la mente analítica que había desperdiciado en vanidades, pero ahora la enfocaba en algo real. Una fundación para pacientes oncológicos sin recursos. El casarón de Héctor en Chapalita sería perfecto. 3 pisos, jardín amplio, ubicación céntrica. Podríamos ofrecer tratamiento gratuito, medicamentos, apoyo psicológico. Su entusiasmo crecía con cada idea. Mamá, esto podría cambiar vidas. Ya está cambiando la tuya, observé. Mientras planeábamos el futuro, don Esteban nos dejó. Fue una noche tranquila. Toño estaba a su lado. Beatriz y yo también. El viejo agricultor cerró los ojos mientras hermana Guadalupe rezaba el rosario y simplemente dejó de respirar, sin drama, sin lucha, como quien termina un trabajo bien hecho. El velorio fue en la parroquia, el ataúd simple, flores modestas, pero el salón rebosaba de gente, vecinos de su antiguo ejido, pacientes del grupo de apoyo, desconocidos cuyas vidas había tocado sin alarde. Valeria y yo sostuvimos a Toño entre nosotras mientras el muchacho lloraba silenciosamente, demasiado joven para tanta pérdida, pero demasiado viejo para no entenderla. Don Esteban me enseñó algo, le dije a Valeria después. Murió sin nada material, pero rico en amor. Murió sabiendo que Toño estaría protegido. Esa es la verdadera riqueza. ¿Qué va a pasar con él?, preguntó Valeria, mirando al muchacho que ahora hablaba con hermana Guadalupe. Se quedará con nosotras, va a estudiar enfermería, ya conseguí una beca. Valeria me miró sorprendida. ¿Cuándo hiciste eso? Hace semanas, porque eso es lo que hacemos con el dinero, hija. Abrimos puertas que otros no pueden. Beatriz recibió noticias devastadoras. Su tratamiento había fallado. Necesitaba el ensayo experimental en Monterrey cuando se lo ofrecí. Yo lo pago, no es caridad, es inversión en quien amamos. Se negó por orgullo. Valeria intervino. Beatriz, mi mamá me enseñó que aceptar ayuda con dignidad es tan importante como darla con respeto. Déjanos hacer esto. Beatriz aceptó llorando. Partió a Monterrey una semana después, con promesas de volver curada y lista para trabajar en la fundación. El doctor Armando se volvió parte constante de nuestras vidas. Cenas donde él cocinaba y Valeria lavaba los platos, conversaciones sobre medicina y literatura, su mano buscando la mía bajo la mesa. Una noche, después de que Valeria se fuera a dormir, me besó en la cocina, suave y deliberado. Te amo, Isabel. Lo sé, respondí, y estoy aprendiendo a amarte de vuelta. Aprendiendo. Después de Héctor, creí que no tendría espacio para más amor, pero el corazón es extraño. Se expande. Toño se instaló en el cuarto de huéspedes. Valeria insistió en quedarse en el sofá. El muchacho estudiaba por las noches, trabajaba en la fundación durante el día cuando comenzamos las renovaciones. Tenía novia, Lucero, una chica dulce de su clase de enfermería. Los domingos cocinábamos todos juntos. Lucía, Valeria, Toño, Lucero, Armando, yo. El departamento pequeño, rebosante de vida y risas,
Lucía recibió llamada de Ricardo. Su hijo quería visitarla. Conocía por fin a sus nietos. Pedía perdón después de 3 años. La vi llorar de alegría mientras hablaba por teléfono. Y pensé en cómo el perdón cura generaciones. Una tarde, Valeria y yo caminamos por el Parque de los Colomos, lagos tranquilos, cisnes deslizándose, familias haciendo picnic, nos sentamos bajo un sauce. Mamá, hay algo que necesito saber. Dime, si yo no hubiera vuelto, ¿me habrías buscado? Pensé honestamente. Sí, no por orgullo herido, sino porque las madres no abandonamos, incluso cuando nos abandonan. Apretó mi mano. No merezco tu perdón. El perdón no se merece, Valeria. Se elige. Y yo te elegí desde el día que naciste. Los meses siguientes fueron de transformación visible. Mi cabello comenzó a crecer. Corto, grisáceo, rebelde. Decidí no teñirlo nunca más. Cabello de guerrera, dijo Valeria. Y tenía razón. Completé el último ciclo de quimioterapia en enero. La sala de infusión estaba decorada con listones amarillos por concientización de cáncer infantil. Valeria sostenía mi mano mientras la enfermera Claudia retiraba la Cristo por última vez. Otros pacientes aplaudieron. El doctor Armando, supervisando personalmente, susurró: «Lo lograste, campeona». Beatriz regresó de Monterrey en remisión. Su leucemia había respondido al tratamiento experimental. La recogimos en el aeropuerto, Valeria, Toño y yo, y cuando la vimos salir con Diego y Sofía, todos corrimos a abrazarla. Los gemelos gritaban: «Tía Isabel», aunque no éramos familia de sangre. Éramos algo mejor, familia elegida. El casarón quedó listo en marzo. Jorge, el arquitecto amigo de Héctor, había donado el diseño, 3 pisos renovados, 12 consultorios, sala de infusión con ventanales al jardín terapéutico que Toño había ayudado a plantar. En el centro del jardín, una placa de bronce: Jardín Esteban Vargas, donde la paz cura. Valeria manejaba la parte administrativa con una dedicación que me sorprendía. Presupuestos, contrataciones, alianzas con hospitales públicos. Era la primera vez que usaba su MBA para algo que realmente importaba. «Es diferente», me dijo una noche, revisando contratos en la mesa de la cocina. «Antes trabajaba para acumular, ahora trabajo para multiplicar. Tu padre estaría orgulloso. Tú estás orgullosa, inmensamente». El doctor Armando aceptó ser director médico voluntario. «No puedo cobrar por esto», explicó. Clara me hizo prometer que si alguna vez podía ayudar a otros como no pude ayudarla a ella, lo haría sin pedir nada a cambio. Marcela visitó desde la Ciudad de México. Había conseguido empleo en una multinacional. Estaba bien. Almorzamos en una fonda cerca de la fundación. «Cambiaste, Valeria», observó. «Para mejor. Perdí todo para encontrar todo», respondió mi hija. «Y Santiago, escuché que está en Cancún. Otro esquema dudoso, ya no es mi problema». Una tarde, mientras Valeria y yo preparábamos pozole rojo en mi cocina, el maíz reventando en la olla, el olor a chile y ajo llenando el departamento, me detuvo con una pregunta. «Mamá, ¿me habrías dado el dinero si hubiera vuelto solo por él?» «No». «Y si hubiera dicho que lo necesitaba, te habría ayudado de otras formas, pero no con dinero que no te habías ganado, porque dártelo sin cambio real no habría sido amor, habría sido complicidad con tu peor versión». Asintió, removiendo el pozole. «Gracias por no dármelo fácil». «De nada, hija. Las mejores lecciones nunca son fáciles». Recibí llamada de Rodrigo, el abogado. Tiempo de actualizar mi testamento. Valeria no preguntó, pero yo le conté. 40% para ella, con la condición de usarlo para propósito, no vanidad. 40% para la fundación. 20% dividido entre Beatriz, Toño, Lucía y otras personas que había decidido. «¿No te molesta?», pregunté. «Molestarme, mamá. Ya tengo todo lo que necesito». Segura miró alrededor. El departamento pequeño, los platos desparejos, las plantas en macetas recicladas. Completamente segura esa noche, después de que todos se fueran, Armando a su apartamento, Toño a estudiar, Valeria a dormir, me senté en la baranda con Princesa en mi regazo. La gata estaba vieja ahora, 16 años, pero ronroneaba satisfecha. Pensé en Héctor, en su plan elaborado, en cómo había tenido razón sobre todo. El dinero había revelado el carácter, pero más importante,
Había revelado que el amor verdadero sobrevive incluso a la peor traición, si se le da tiempo y espacio para sanar. Lo hicimos bien, mi amor. Susurré a las estrellas. Nuestra hija regresó, y esta vez regresó de verdad. Julio llegó con calor húmedo y preparativos intensos. La inauguración de la Fundación Héctor Morales estaba programada para el sábado 15, y cada detalle importaba. Valeria coordinaba todo con eficiencia militar: sillas, carpas, sonido, catering, modestos pero abundante, invitaciones a autoridades de salud, prensa local. «Mamá, ¿estás segura de querer hacer esto público?», preguntó una mañana, mientras desayunábamos chilaquiles que Lucía había traído. «Va a venir gente de medios, políticos queriendo colgarse de la inauguración». «Que vengan», respondí. «Si podemos usar su interés para ayudar a más pacientes, vale la pena». La noche anterior a la inauguración no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui al casarón. Las luces de seguridad iluminaban el jardín donde habíamos plantado jacarandás y geranios. La placa de Don Esteban brillaba bajo la luna. Me senté en una banca y lloré. No de tristeza, sino de gratitud abrumadora por haber llegado hasta aquí. «Mamá», la voz de Valeria me sobresaltó. Estaba en la entrada del jardín, envuelta en una manta. «Te vi salir. Pensé que podrías necesitar compañía». Se sentó junto a mí. Permanecimos en silencio, escuchando los grillos, el viento en los árboles. «Tengo miedo», admití. «¿De qué?». «De que esto sea demasiado grande, de que no podamos cumplir las expectativas». «Papá tenía una frase», dijo Valeria. «¿La recuerdas? No se trata de hacer todo perfectamente. Se trata de hacer algo perfectamente sincero». Sonreí en la oscuridad. «La recuerdo. Esto es perfectamente sincero, mamá. Ya ganaste». El día llegó luminoso, sin nubes. 150 personas llenaron el jardín, pacientes del grupo de apoyo, algunos curados, otros todavía luchando, familias, médicos, estudiantes de enfermería, el secretario de Salud Estatal, una regidora, reporteros de Mural y TV Azteca Jalisco. Valeria, elegante en su traje crema, abrió el evento. Su voz tembló al principio, después se fortaleció. Hace 2 años era la peor versión de mí misma, egoísta, arrogante, ciega. Pausa. El público guardaba silencio absoluto. Pero mi madre me enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que el perdón existe, que el amor cura. Varios oradores se sucedieron. El doctor Armando explicó los servicios. Beatriz contó su historia. Presentó a sus gemelos que entregaron flores. Toño habló de su abuelo, su voz quebrándose al agradecer la beca que lo mantendría en la universidad. Hermana Guadalupe bendijo el espacio. Fernanda, que había viajado desde Oaxaca, realizó una ceremonia zapoteca con copal e incienso. El secretario de Salud prometió apoyo gubernamental. Después me tocó a mí. Subí al estrado sintiendo el peso de todas esas miradas. 150 personas de pie, aplaudiendo. Pedí que se sentaran. No preparé discurso. Comencé, porque las palabras parecen pequeñas para un momento tan grande. Respiré hondo. Valeria me sonreía desde la primera fila, Armando a su lado. Cuando descubrí mi enfermedad, pensé que el dolor vendría de ella, pero vino de donde menos esperaba, de quien más amaba. Miré a Valeria. Ese dolor también me enseñó algo, que el amor verdadero no se trata de nunca caer, se trata de levantarse juntos. Conté sobre Héctor, sobre su sabiduría silenciosa, sobre cómo había construido no solo fortuna sino legado. Él decía, el dinero revela el carácter, y tenía razón, pero más importante, reveló que el amor incondicional no es debilidad, es la fuerza máxima. Hablé de la comunidad que me había sostenido, Lucía, Beatriz, Esteban, Armando, cada paciente del grupo de apoyo. Este edificio no es mío, es de cada persona que entrará aquí y encontrará esperanza. Mi voz se quebró al final. Hace 2 años, mi hija me rechazó. Hoy está aquí construyendo legado a mi lado. Eso no es milagro, es perdón. Y el perdón es decisión diaria de elegir amor sobre rencor. Valeria subió al estrado, me abrazó. El público aplaudió de pie. Armando se unió. Después Beatriz, Toño, Lucía, hermana Guadalupe, Fernanda. Abrazo colectivo, fotografiado, compartido, real. Cortamos la cinta juntas, Valeria y yo.
El mariachi tocó. La gente entró a recorrer las instalaciones, maravillada de los consultorios equipados, la sala de infusión luminosa, el jardín terapéutico donde ya florecían las primeras rosas. Esa noche, exhaustas pero felices, volvimos al departamento. Valeria preparó café. Yo saqué el pastel que Lucía había horneado. Nos sentamos en mi sofá pequeño, princesa roncando entre nosotras. Lo hicimos, mamá. Lo hiciste tú también, hija. No, esto fue tuyo desde el principio. Yo solo encontré mi lugar en tu sueño. Nuestro sueño, corregí. Ahora es nuestro. Marzo llegó con esa luz especial que tiene Guadalajara en primavera, cuando el aire todavía conserva frescura nocturna, pero el sol calienta con promesa de días largos. Llevaba 6 meses completos de quimioterapia, 6 meses de náuseas controladas con pastillas que me dejaban la boca seca como papel, 6 meses de fatiga que me hacía dormir 14 horas seguidas algunos días, 6 meses de ver mi reflejo en el espejo y no reconocerme completamente, pero también 6 meses de transformación que nada tenían que ver con mi cuerpo. Valeria se había convertido en alguien irreconocible de aquella mujer que me echó de su casa. Despertaba antes que yo ahora, preparaba café con ese cuidado meticuloso de quien está aprendiendo que los detalles importan. Me acompañaba a cada cita médica, tomaba notas de lo que decían los doctores, hacía preguntas que yo olvidaba hacer. Por las noches, cuando la náusea me impedía dormir, se sentaba a mi lado, leyendo en voz alta García Márquez, Rulfo, Fuentes, hasta que el sueño me vencía. La consulta crucial estaba programada para el viernes 14 de marzo. Doctora Patricia Mendoza, mi oncóloga original, revisaría todos los estudios finales, tomografía computadorizada, marcadores tumorales K15-3 y CEA, mamografía de control. El momento de verdad después de meses de tratamiento agresivo que me había dejado calva, delgada, pero curiosamente más fuerte en espíritu. Armando insistió en acompañarme. Ya no era solo mi oncólogo de cabecera. Habíamos cruzado esa línea profesional meses atrás, cuando me besó bajo la lluvia, después de una de esas tardes largas conversando en su apartamento. Valeria esperaría afuera porque así lo pedí. Necesitaba recibir las noticias, buenas o malas, sin la presión de mantener compostura frente a mi hija. La sala de consulta olía a antiséptico y ansiedad acumulada. La doctora Mendoza, mujer de 50 y tantos con cabello recogido en moño perfecto y lentes que se deslizaban por su nariz, revisó los resultados en su computadora. El silencio se extendió. Armando apretó mi mano. Yo contaba los segundos en mi cabeza, vieja costumbre de cuando Valeria era niña y tenía pesadillas. Contaba hasta 100 y la pesadilla pasaba. Le decía 1, 2, 3, 4. Isabel, la voz de la doctora me detuvo en el número 17. Levantó la vista y su expresión, seria al principio, se suavizó en sonrisa genuina. Remisión completa. No hay signos de enfermedad activa en ninguno de los estudios. El mundo se detuvo. Después comenzó a girar de nuevo, pero diferente, más brillante, más nítido, como cuando limpias una ventana sucia y redescubres el paisaje que siempre estuvo ahí. ¿Completa? Mi voz sonó pequeña. Necesitaba confirmación. Completa. 100%. Los marcadores están normales. La tomografía limpia. No hay rastro tumoral en la mamografía, por supuesto. Seguiremos con monitoreo riguroso. Cada 3 meses el primer año. Después cada 6 meses durante 5 años. Pero Isabel se inclinó hacia adelante quitándose los lentes. Lo lograste. Venciste. Armando me abrazó mientras yo lloraba. No sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que resbalaban sin permiso, lavando meses de miedo acumulado, de noches preguntándome si vería otro amanecer, de dolor físico y emocional que había cargado como mochila de piedras. Salimos del consultorio y Valeria estaba de pie junto a la ventana, mordiéndose las uñas, gesto nervioso de su infancia que había reaparecido últimamente. Cuando me vio la cara supo. Su expresión pasó de ansiedad a júbilo en fracción de segundo. Corrió hacia mí. Literalmente corrió por ese pasillo de hospital, sin importarle que enfermeras y otros pacientes la miraran, y me envolvió en abrazo tan fuerte que me dolieron las costillas. Lo sabía.
susurraba entre lágrimas. Sabía que eras demasiado terca para rendirte. Aprendí de ti, bromeé. Y ambas reímos mientras llorábamos. La celebración fue esa noche en La Chata, restaurante tradicional que Valeria había reservado en secreto. Cuando entramos, descubrí que había organizado todo. Mesa larga decorada con flores de cempasúchil que Fernanda había traído desde Oaxaca, fuera de temporada. Pero mi amiga tenía sus contactos. Velas votivas en vasos de vidrio rojo, fotografías de Héctor en marcos pequeños distribuidos entre los centros de mesa. Estaban todos, Lucía con Ricardo y los nietos que apenas conocía hasta hace unos meses. Beatriz con Diego y Sofía, los gemelos que ahora me llamaban abuela Isabel, aunque no compartíamos sangre, Toño con Lucero, su novia de ojos enormes y sonrisa tímida, hermana Guadalupe con su hábito franciscano impecable, enfermera Claudia del centro oncológico, Jorge, el arquitecto que había donado el diseño de la fundación, Marcela, que había viajado desde Ciudad de México, Fernanda envuelta en su rebozo ceremonial bordado, y más personas, 15 del grupo de apoyo, algunas que yo había conocido en mis peores días, otras que se habían integrado después. La mesa rebosaba comida, birria de Jalisco con su consomé aromático, tortas ahogadas que goteaban salsa roja, frijoles charros, arroz, jericaya de postre, jarras de agua de horchata y jamaica, botellas de mezcal para brindar, aunque yo solo probé un sorbo simbólico. Cada persona compartió palabras. Beatriz, con su voz que siempre temblaba de emoción contenida, dijo: Isabel me enseñó que el cáncer no nos define, el amor nos define. Y ella amó incluso cuando fue difícil amar. Toño, ahora más alto y con sombra de bigote que su abuelo hubiera celebrado, habló con esa seriedad de jóvenes que maduraron rápido. Mi abuelo Esteban me pidió que fuera buen hombre. Doña Isabel me está enseñando cómo serlo. Prometió cuidarme y cumplió. Me dio futuro cuando yo solo veía final. Lucía, con voz quebrada por 78 años de vida dura pero no amargada: llegaste a este edificio rota, mijita. Hoy estás entera. No solo curó tu cuerpo, curó tu alma, y sanando tú, sanaste a tu hija. Armando, con esa formalidad que se le escapaba en momentos importantes, levantó su copa de mezcal. Isabel, me enseñaste a amar otra vez. Después de Clara, creí que esa parte de mí había muerto, pero tú me mostraste que el corazón no es músculo que se gasta, es músculo que crece con uso. Gracias por existir. Besó mi mano frente a todos, provocando aplausos y silbidos. Fernanda, siempre la más mística, cerró los ojos antes de hablar. Los ancestros zapotecos enseñan que solo cura completamente quien perdona completamente. Isabel, tú curaste porque perdonaste, y perdonando, liberaste no solo a tu hija, sino a ti misma. Ese es el verdadero milagro. Valeria habló última. Se levantó con copa de agua de Jamaica en mano. Había dejado el alcohol meses atrás. Otra transformación silenciosa. Y su voz comenzó firme pero pronto tembló. Mamá, hace 2 años te eché de mi casa cuando más necesitabas amor. Te mandé a un asilo cuando tenías cáncer. Fue el acto más cruel, más cobarde, más imperdonable que pude cometer. Pausó, lágrimas corriendo sin vergüenza por su cara. Pero me diste segunda oportunidad, no porque la mereciera, sino porque así aman las madres, incondicionalmente, irracionalmente, eternamente. Varios comensales ya lloraban. Yo también. Hoy celebramos tu remisión, tu victoria sobre enfermedad que quiso matarte. Pero yo celebro algo más, mi propia curación, porque me salvaste de mí misma, mamá, de mi egoísmo, mi superficialidad, mi ceguera. Me enseñaste que riqueza no es cuenta bancaria, es esto. Gesticuló abarcando toda la mesa. Personas que nos aman sin pedir nada a cambio. Te amo, mamá. Siempre te amé. Solo estaba demasiado perdida para saberlo. La abracé mientras el restaurante entero, incluso clientes de otras mesas que no conocían nuestra historia, aplaudía. Sentí su cuerpo temblar contra el mío y recordé cuando era bebé y temblaba así después de llorar, como solo mis brazos la calmaban. Después de la cena, manejamos al mirador de los Colomos. Estacionamos mirando Guadalajara iluminada, ciudad que me había recibido rota y me devolvía entera. Nos quedamos en el capó de mi viejo Nissan, cielo estrellado,
Temperatura perfecta de marzo. Mamá, quiero pedirte algo, dijo Valeria después de largo silencio. Dime, déjame cuidarte. De verdad, no por deuda ni culpa, sino porque te amo y casi te pierdo, porque quiero los años que nos quedan juntas, porque finalmente entiendo lo que significa familia. Tomé su cara entre mis manos, gesto que había hecho 1000 veces en su infancia y había recuperado estos meses. Nunca me perdiste, Valeria. Siempre estuve aquí. Solo esperaba que me encontraras, y si no hubiera vuelto, habría ido por ti, eventualmente, porque las madres no abandonamos, ni siquiera cuando nos abandonan. Nos abrazamos largo rato, ciudad respirando abajo, estrellas testigos arriba. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vivimos, mija, completamente sin desperdicios, sin miedo, porque la vida es demasiado corta para guardar rencores y demasiado preciosa para no celebrarla todos los días. Esa noche dormí sin pesadillas, por primera vez en 2 años. 6 meses después, enero de 2027, estoy sentada en mi cocina pequeña un sábado por la tarde. El sol de invierno entra tibio por la ventana, iluminando motas de polvo que danzan en el aire. Princesa duerme en su cojín favorito junto a la ventana. 16 años ahora, moviéndose lento pero todavía ronroneando cuando la acaricio. Valeria está frente a mí, preparando café en la cafetera italiana que Héctor compró en un mercado de pulgas hace 30 años. El olor llenando el departamento con esa promesa de tarde tranquila. Sacamos el álbum de fotos, uno viejo, encuadernación de cuero desgastado, páginas plastificadas amarillentas, Héctor joven en nuestra boda, traje prestado, pero sonrisa millonaria, yo con vestido sencillo que mi madre había cosido, ramo de margaritas del mercado. Éramos tan jóvenes, tan ingenuos, tan completamente enamorados. ¿Alguna vez te arrepentiste?, pregunta Valeria. Pasando páginas, se detiene en una foto de sus 15 años, vestido rosa pomposo, tiara brillante, yo a su lado con permanente horrible que pensé era elegante. De darme tanto me refiero, de malcriarme. Pienso antes de responder. Me arrepiento de no enseñarte antes el valor real de las cosas, pero no me arrepiento de amarte con todo. Así aman las madres, Valeria. No sabemos amar a medias, incluso cuando no lo merecemos. Especialmente entonces, pasamos otra página. Valeria bebé, tan pequeña que cabía en mi antebrazo. Héctor sosteniéndola con ese terror adorable de padres primerizos, navidades, cumpleaños, graduaciones. Una vida entera contenida en fotografías que sobrevivirán cuando ya no estemos. Mamá, su voz se pone seria. Necesito preguntarte algo. Siempre, si yo no hubiera vuelto, si mi orgullo hubiera sido más fuerte, ¿habrías vivido bien? ¿Habrías sido feliz?, es pregunta pesada. Y se merece respuesta honesta. Eventualmente sí, porque había encontrado propósito aquí. Lucía, Beatriz, Esteban, el grupo de apoyo, Armando, había construido familia nueva, pero, tocó su mejilla, habría tenido agujero en el corazón con forma de hija. Algunos agujeros nunca cierran completamente, solo aprendemos a vivir con ellos. Lo siento, mamá, por casi ser ese agujero, pero no lo fuiste. Regresaste, y esa es la única versión de la historia que importa. Suena el timbre. Es Armando con ramo de girasoles, mis favoritos, aprendió rápido. Después Beatriz, con los gemelos que ahora tienen 10 años, y preguntan si pueden jugar con Princesa. Toño llega con lucero, anillo de compromiso brillando en su mano izquierda. Se casarán en junio. Ceremonia pequeña en la parroquia San Judas Tadeo. Yo seré madrina. Fernanda aparece sorpresa otra vez, cargando paquete envuelto en tela. Rebozo especial para ti, comadre, tejido con hilos bendecidos. Lucía entra con Ricardo y los nietos. Ahora familia reconciliada completamente, el departamento pequeño se llena hasta los bordes. Preparamos más café, cortamos el pastel de 3 leches que Lucía trajo. Ponemos música, boleros viejos que Héctor amaba. Los niños juegan en el suelo. Los adultos conversan en grupos. Risas llenan cada rincón. Armando me lleva a la baranda mientras el sol comienza a descender, tiñendo Guadalajara de dorado y rosa. Me rodea con sus brazos desde atrás, barbilla descansando en mi cabeza. ¿Feliz?, pregunta. Completamente.
ningún arrepentimiento. Solo uno, no haber conocido esta felicidad antes, pero tal vez necesitaba el dolor primero para apreciarla. Me giro en sus brazos. Lo beso después de Héctor. Creí que esa parte de mí había muerto, pero el corazón es músculo extraño. Se expande con uso, se fortalece con ejercicio. Amar a Armando no significa amar menos a Héctor, significa que tengo capacidad para ambos. Cuando todos se van, despedidas largas, abrazos múltiples, promesas de vernos pronto, Valeria y yo limpiamos juntas. Ella lava, yo seco, radio en volumen bajo, estación que toca música de los 80, bolero de Armando Manzanero. Somos novios. ¿En qué piensas? Pregunta pasándome plato. En que tu padre tenía razón sobre todo, que el dinero revela carácter, que el amor multiplicado es lo único que queda, que familia no es solo sangre. Mamá, hay algo que necesitas saber. Me volteo, curiosa. Transferí la mitad de mi parte de la herencia a la fundación. Cuando llegue el momento, me refiero. No quiero esperar a que ya no estés para hacer bien. Quiero hacerlo mientras puedes verlo. La abrazo, orgullo hinchando mi pecho. Tu padre estaría tan orgulloso. Tú estás orgullosa, inmensamente. Nos sentamos en el sofá después. Le cuento sobre mi testamento actualizado, las condiciones que Héctor y yo planeamos, 40% para ella, con cláusula de usar para propósito no vanidad, 40% para la fundación, 20% dividido entre Beatriz, Toño, Lucía y otros que he decidido. ¿No te molesta, pregunto, compartir tanto? Mamá, ya tengo todo. Gesticula abarcando el departamento pequeño, los muebles viejos, las plantas en macetas recicladas. Tengo esto, tengo a ti, tengo propósito. El dinero es solo herramienta. Tú me enseñaste eso. Esa noche, después de que Valeria se duerme en su cuarto, todavía vive conmigo. Dice que quiere aprovechar cada momento que tenemos. Me quedo despierta mirando la luna por mi ventana. Pienso en el día del diagnóstico hace 2 años. ¿Cómo creí que el dolor vendría de la enfermedad, pero vino de mi propia hija rechazándome? Pienso en los meses de quimioterapia, las náuseas, el cabello cayendo, los miedos nocturnos de morir sola. Pienso en don Esteban muriendo en paz, porque sabía que Toño estaría protegido, en Beatriz venciendo su leucemia, en Lucía reconciliándose con Ricardo, en Armando aprendiendo a amar de nuevo, en la Fundación Héctor Morales ayudando a 50 pacientes ya, con lista de espera creciendo, y pienso en Valeria, transformada completamente, no porque yo la cambiara. Uno no puede cambiar a otros, sino porque le di espacio para que ella misma eligiera cambiar, y eligió bien. Me levanto, camino a su cuarto, la puerta está entreabierta, la veo dormir, rostro relajado, tan parecida a cuando tenía 6 años y se dormía después de llorar por alguna pesadilla. Gracias, susurro sin saber exactamente a quién, a Héctor, a Dios, al universo. Gracias por traerla de vuelta, gracias por darme tiempo para verlo. Regreso a mi cama, me acuesto, cierro los ojos y entiendo finalmente lo que Héctor quiso enseñarnos con su plan elaborado. El dinero puede comprar muchas cosas, puede comprar casa, carro, tratamientos médicos, comodidad, pero no puede comprar arrepentimiento sincero, no puede comprar perdón merecido, no puede comprar segunda oportunidad de amar correctamente. Y cuando lleguemos al final, porque todos llegamos eventualmente, no recordaremos cuánto teníamos en el banco, recordaremos abrazos que nos sostuvieron cuando creíamos que caeríamos, recordaremos lágrimas que alguien enjugó con ternura, recordaremos manos que sostuvieron las nuestras en salas de hospital, recordaremos a quién amamos y quién nos amó de vuelta, incluso cuando no lo merecíamos. Esa, al final, es la única herencia que realmente importa, la única que sobrevive cuando todo lo demás se desvanece. Duermo profundamente, sin miedo, sin dolor, sin pesadillas, y por primera vez en 2 años, sueño con Héctor. Está joven otra vez, sonriendo con ese brillo en los ojos. No dice nada, solo asiente, aprobando. Después desaparece, pero sé que está en paz, porque su plan funcionó, su amor multiplicó, y su herencia, la verdadera, la que importa, continuará mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido.
¿Alguna vez has tenido que perdonar lo imperdonable? Las historias de redención nos recuerdan que nunca es tarde para elegir el amor sobre el rencor, la compasión sobre el orgullo. Si esta historia tocó tu corazón, piensa en alguien que necesite escuchar que las segundas oportunidades existen, que el perdón sana, que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa, porque al final, el mayor legado no es lo que dejamos en el banco, sino lo que dejamos en los corazones.